Alicia tuvo un despertar espontáneo, que además de llevarla al silencio, la curó de las graves enfermedades que padecía. Tras un periodo de asimilación e integración de la experiencia vivida, Alicia entrega su vida a lo que ella llama la sanación silenciosa. En contacto con este silencio sanador que expresa con su presencia, con su voz y con sus manos, Alicia nos ofrece la oportunidad de conectar con nuestra verdadera naturaleza y liberarnos de la ilusión que nos enferma, el ego. Actualmente Alicia asiste a personas desde el Centro Silencio de Barcelona. Esta es la historia de una luchadora. Era una mujer muy identificada a mi historia personal, muy identificada a mis pensamientos, padecía una ansiedad y una depresión, además de una enfermedad autoinmune. Y de pronto, una noche del mes de agosto, apareció un silencio inmenso en mi mente, los pensamientos desaparecieron y a partir de ese momento mi vida dio un giro de 360 grados. El sufrimiento esconde nobleza. Digamos que cuando llevamos el sufrimiento a la máxima honestidad, nos damos cuenta que lo generamos nosotros. Entonces, la fatalidad como tal, yo diría que no existe. Desde la interpretación puede que sí, que lleguemos a sentir que la vida nos maltrata, que la vida en muchos casos es injusta, pero después de haber vivido la experiencia del silencio, yo no puedo decir que realmente haya nadie o nada que nos haga sentir mal en la vida. ¿Me explico? Es decir, no, es como que no hay nada personal en el sufrimiento. Sin embargo, debemos caer en el precipicio para descubrir por qué y para qué estamos aquí. Claro, cuando entras en el silencio y todo lo que te conformaba hasta ese momento desaparece porque no tienes un diálogo interno que te cuente quién eres tú, quién es el otro ser humano, qué está pasando. Entonces, de algún modo, es lo que sería la muerte anímica que acabas de comentar. Entras en un espacio de muerte psicológica, para renacer a un espacio en el que todo está por escribir, ¿no? Digamos que en el que no hay condicionamiento, en el que todo se presenta de manera muy neutra, muy pura. ¿Cómo aprendemos a soltar el sufrimiento? No creo que sea algo que se pueda aprender tampoco. Diría que el sufrimiento, como he dicho antes, esconde nobleza. Y cuando dejamos que el sufrimiento nos cale, ¿no? Cuando dejamos que el sufrimiento haga su movimiento, se mueva a través nuestro, algo fundamental cambia en ese movimiento, porque al final el sufrimiento no deja de ser vida atrapada. El sufrimiento necesita nuestro abrazo y nuestra aceptación para regresar a la unidad que es amor. Entonces, no se trata tanto de controlar el sufrimiento, de tratar de que el sufrimiento no sea sufrimiento, sino dejar que sea sufrimiento y sufrir con él. Y en esa entrega, en esa aceptación del sufrimiento, el sufrimiento empieza a transformarse y
el sufrimiento también esconde mucha creatividad. Y digamos que creo que son espacios en los que tenemos mucho por descubrir y mucho por aprender de nosotros mismos. ¿Por qué escribiste el libro? Bueno, el libro creo que tiene un mensaje muy profundo acerca del sufrimiento y de la esencia del ser humano. En el libro se explica la experiencia de un despertar que logró curar todas las enfermedades que yo padecía. Entonces, en el libro trato de trasladar que todo esconde un bien mayor, que más allá de la interpretación que hacemos de la realidad, hay una energía que nos administra y nos estructura profundamente a todos, que sería esta energía primera, la conciencia pura, y que esta energía está a la disposición de todos nosotros si logramos trascender el condicionamiento de los pensamientos. ¿Esta energía sería la fuente? ¿Dios? Se le han dado muchos nombres: conciencia pura, absoluto, Dios, energía primera. Esta es una energía que no nace, no muere, no evoluciona, se mantiene en un punto extraordinariamente estable, y a partir de este lugar es que surgen las formas, es que surge la vida. Nosotros formamos parte de esta energía y esta energía nunca nos abandona. Has tratado en el libro de explicar tu experiencia. He tratado de explicar mi experiencia como ejemplo de una vida muy sufriente, una vida que le pasan cosas que nosotros entendemos como muy desgraciadas, y que estos sucesos son los que me llevan finalmente a trascender, el pensamiento y conocer la esencia, conocer la conciencia pura. Es curioso porque antes de caer alguien te cogió. Sí, yo llegó un momento, llegó un momento en el que colapsé, y para mí, según lo veía yo entonces, la única salida que tenía era el suicidio. Y yo llegué hasta las puertas. Y ahí ocurrió algo muy extraño para mí en aquel momento, que fue poder llegar a ver mi personaje de víctima. O sea, me pude ver como fuera de mí, ¿no? Pude ver cómo representaba un personaje y cómo este personaje me estaba llevando hasta el suicidio. Y en ese momento hubo algo en mí que se rindió profundamente al sufrimiento que yo estaba sintiendo. De alguna manera yo le hice una súplica a la vida, salió una súplica de mí, ¿no? Le pedí a la vida que me dijera qué era el sufrimiento, que me lo explicara ella, qué era ser un humano, qué era vivir con las enfermedades que yo tenía, que yo no sabía más. De algún modo le dije a la vida: explícamelo tú, yo no sé más. Y en ese momento se dio un punto de inflexión muy importante, donde creo que esta súplica iba cargada de una rendición muy grande, y a la vez, en ese momento, algo dentro de mí me dijo: tiempo a suicidarte siempre tienes, date una última oportunidad. ¿Te quedaste en el filo? Yo ya lo tenía todo planeado, yo ya me estaba despidiendo del mundo, vamos a decir, ¿no? Y justo en el umbral de ese momento, algo sucede dentro de mí donde
yo puedo ver esa carga de sufrimiento que me está llevando al suicidio, pero puedo ver como yo no soy ese sufrimiento. Y en ese momento es donde aparece esa súplica, ¿no? Al separarme un poco de la identificación con ese personaje, es cuando aparece un poco esa súplica de decirle a la vida, bueno, explícame tú cómo lo hago para vivir en este cuerpo, con estas enfermedades y con esta carga de sufrimiento que arrastro durante tantos años. Y en ese momento es un punto de inflexión, sí, se da una profundización muy grande. Descubro que el sufrimiento nos profundiza. El sufrimiento nos hace ir más allá de creencias que nos limitan mucho. Y a partir de ese momento mi vida ya empieza a cambiar. De manera muy orgánica, muy despacio, pero empieza a cambiar. Y a partir de ahí, tiempo después, sucede el despertar. Yo creo que el mensaje más importante del libro es que la persona pueda separarse un poco del condicionamiento mental y pueda llegar a verse desde este lugar más esencial, pueda llegar a tocar la esencia en lo profundo. En el libro trato de explicar que no somos una historia personal, que no somos unos pensamientos, ni unas emociones, ni siquiera un cuerpo. Trato de explicar que somos el observador de todo esto y que la esencia del ser humano nunca se ve afectada por nada. Por más circunstancias que nos sucedan, podemos perder lo que tenemos, mas no lo que somos. Este es el mensaje profundo que traslado en el libro y lo apoyo en una experiencia personal de sufrimiento y de renacimiento. El ego es la ilusión que nos enferma. ¿Es el enemigo a batir? Creo que hemos basado la sociedad en el ego, por lo tanto hemos basado la sociedad en el sufrimiento, porque el ego es sufrimiento, drama, negatividad, interés propio, egoísmo, apego, etc. Entonces, nuestra sociedad está basada en el ego, está basada en el drama, en la negatividad y por lo tanto nuestros comportamientos están profundamente condicionados por esta inercia, por este egocentrismo, por este interés propio. Los problemas del pensamiento no se resuelven pensando, se resuelven entrando en el silencio. Y el título La sanación silenciosa es porque yo experimento un momento de silencio en mi mente, experimento un estado de vacío y en ese estado de vacío mi salud se recupera por completo. Entonces, no me parece no creo que haya un título más adecuado que La sanación silenciosa, ya que la sanación surge de la quietud. La sanación surge del silencio. La sanación surge cuando tocamos este lugar tan esencial. Y bueno, tal vez puede que no nos sanemos a lo mejor, pero lo que está claro es que nuestra vida mejorará mucho si recurrimos al silencio. Trato de trasladar este silencio a las personas. Hago una terapia en la que entro en un estado de presencia muy intenso y por resonancia trato de que la persona toque este espacio de silencio y despierte a su silencio interior, ¿no? Básicamente es una terapia muy parecida a una meditación sin serlo, donde la persona
puede encontrarse consigo misma a través de su propia presencia. Y bueno, es un trabajo muy personalizado debido a que no hay dos experiencias iguales porque no hay dos personas iguales, pero es un trabajo profundo de conocimiento no conceptual, no intelectual, sino conocimiento, como hemos dicho, de la esencia, de la pureza.